Cristina, vos sabés que ya tenemos en línea a la doctora Sonia Fleury, magíster en Sociología, doctora en Ciencias Políticas del Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro, profesora titular de la Fundación Getúlio Vargas y también una discípula de Foucault. Un lujo tenerla, profesora Fleury, con nosotros en este programa. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias. ¿Usted cree, doctora, que el mito de Lula da Silva ha terminado? Mire, antes quería un poco polemizar con mi colega que estaba antes, es decir que la verdad es que todo es espectáculo, porque lo que hicieron la fiscalía de presentar sin ninguna prueba una tesis de que Lula era el gran maestro, pero no dijeron por qué ni cómo llegaron a eso. Eso salió muy mal. Todos los juristas y comentaristas en el país, no los petistas, pero los demás, están criticando que eso desbordóse. Uno no puede hacer un espectáculo como ese. Ellos debían presentar al juez y si el juez aceptara con las pruebas, ahí sí se podía hacer entrevistas y todo. Pero convocan una colectiva de prensa para hablar algo de que dicen que no tienen prueba, pero sí tienen convicción. ¿No? Entonces hizo no sé cuántos memes en las redes sociales y hubo mucha crítica del propio Parlamento y del gobierno a esa acción que salió muy mal. Eso no quiere decir que ellos que tienen o no tienen prueba, pero no la presentaron. Y no puede hacer eso sin una presentación de pruebas. Entonces creo que Lula, y así como el PT, está muy decaído. Esa presentación tiene un efecto político muy fuerte. Puede haber crítica de los especialistas en derechos, que sea, pero para la población que es la acusación a Lula sin ninguna prueba, a vísperas de elecciones municipales. Sí, Cristina. O sea, que eso tiene un efecto político grande, que de la población que Lula y su partido y sus aliados son todos los más corruptos del país. Entonces es un juego político. Cristina, ¿no? Y Lula todavía sigue siendo el único que tiene alguna empatía con la población. Diga lo que diga, es el único. Los demás no tienen. Por eso él dice que lo que quieren es que sacarlo de alguna posibilidad de candidatarse a la presidencia en 2018. Doctora, aunque le habla la baja es más alta que cualquier otro adversario. A ver, Cristina Veiga. Le habla Cristina Veiga desde Brasil. ¿Cómo está usted, señora? Justamente yo estoy de acuerdo que por ahí la Fiscalía pasó un poquito de la mano, pero igual me parece que lo que dijo Lula, que es que ahí hubo una convicción, pero no había la prueba, tampoco le dijeron eso, ¿no? Lo que está probado por lo que escuchamos. Pero igual yo le quería preguntar si a usted le parece que la Fiscalía, cuando usa palabras tan duras en contra del expresidente Lula, le da la chance de que salga él como víctima de la historia. Yo creo que al inicio intentaron poner a Lula en una situación para la cual no tienen pruebas, o sea, como maestro de todo el esquema de corrupción. Parece que sí tienen pruebas sobre las acusaciones en relación a 3 puntos específicos que son del departamento, del sitio y del pago por las empresas de construcción de su mudanza, ¿no? Entonces, al hacer de esa manera una acusación tan fuerte, que es el gran cerebro de toda la corrupción, sin una prueba, sí, hubo una actitud muy más favorable a Lula en algunos sectores, no todos, pero algunos sectores se sensibilizaron, incluso los
actores del campo del derecho, porque si la Fiscalía empieza a hacer eso, no estamos más en el Estado de Derecho. Sí, eso se entiende, profesora Fleury. La saluda Silvia Pisani. Con la visión desde Estados Unidos, no sabe cómo se está siguiendo este tema. Bueno, imagino que usted lo sabe, se está siguiendo muchísimo este tema en la ciudad de Washington con mucha atención. Quería preguntarle, usted dice que el señor Lula, el expresidente Lula, es el que tiene mayor rapport o mayor contacto con la gente, digamos, que tiene esta sintonía es carismático. ¿Sirve todavía para eso el relato de que es un hombre pobre que viene de la minería, que trabajó toda su vida, o ya nadie, con la fortuna que tiene Lula hoy en día, se acuerda de ese pasado? ¿Cómo opera la historia del hombre pobre con la fortuna que tiene hoy? No sé cómo opera en la mente de la población, los corazones de la población. Sí sé que es una persona que habla de una manera muy popular y con eso genera vínculos con las personas, como un líder carismático, y no se encuentra otro liderazgo carismático al otro lado. Con relación a la observación de Washington, creo que en todo el mundo se está observando y particularmente hay mucho interés en que la Petrobras cambie su régimen de control sobre las ganancias con el presal. Ese es el gran punto que interesa internacionalmente y que ese gobierno está decidido a hacerlo. Entonces hay un interés económico muy fuerte en cambiar las reglas del juego en relación al presal. Y, doctora, ¿usted cree que Lula será detenido? Hay chances, sí, si él es acusado formalmente por el juez acepta la denuncia y él puede pedir la prisión preventivamente y puede incluso condenar en primera instancia, pero Lula sí puede recoger a otros niveles para contestar ese juzgado, ¿no? Ese fallo. Entonces hay todo un proceso. Si él pierde en segunda instancia de la justicia, ahí sí no se puede candidatar, ¿no? Porque la ley que tenemos hoy de ficha limpia impide que una persona que sea condenada por un colegiado, no por un juez de primera instancia, pero el colegiado, que sería en la segunda instancia, pueda candidatarse, aunque pueda recoger y ser después absolvido en otros niveles más altos. Bueno. Entonces hay posibilidades, sí. Bueno, ¿Y qué Cristina. futuro tiene el Partido de Trabajadores a esta instancia? ¿Cómo puede reinventarse el PT? Hay una diáspora en los últimos años viene aconteciendo de varios cuadros que salieron del Partido de los Trabajadores y hubo un crecimiento del PSOL, ¿no? de ese partido que sale de los expurgos y de las luchas internas del PT y hoy tiene una viabilidad en varios estados, lo que quiere decir que la izquierda no murió, pero sin embargo el PT tiene que hacer una autocrítica y retornar a sus bases para volver a ganar alguna fuerza, porque hubo mucha salida de cuadros importantes y creación de otro partido de izquierdas. Sí, profesora, ¿y cómo ve la situación económica de Brasil, que está sufriendo la peor recesión en los últimos 115 años, de acuerdo al propio ministro de Economía del presidente Temer? Sí, tenemos una situación bastante difícil económicamente, con el desempleo, paro, con otras dificultades, tal vez un poco demasiadamente exploradas en ese momento por el ministro, porque quiere poner un límite a los gastos públicos. Y eso quiere decir cortar en salud y educación, y poner un techo que durante 20 años
no se pone más plata en salud y educación, eso tiene mucha resistencia, porque gastamos menos en salud y educación que muchos países de América Latina, incluso Argentina, per cápita. Entonces quiere decir que ya estamos subfinanciados con déficits en esas áreas, y la propuesta es para generar una credibilidad internacional para los inversores de la banca, y es que el gobierno va a contener esos gastos durante 20 años. Entonces hay toda una exploración de la crisis para poner un programa liberal muy duro, que no sé si va a salir de la crisis o va a ampliar la crisis. Por lo menos de economía no entiendo tanto, pero la crisis política seguramente se va a ampliar. Y cómo, justamente, ya que menciona que la crisis política se va a ampliar, ¿usted qué pronóstico hace? Porque aparentemente no va a haber elecciones rápidas, digamos, sino en 2 años, ¿no? Ajá, sí. Hay habría una posibilidad por si la chapa Temer-Dilma fuera condenada por el Supremo Tribunal Electoral. Pero no parece ser esa la posición del ministro que hace de la justicia, Gilmar Mendes, que es el tipo que más se pronuncia políticamente en contra del PT y a favor del PSDB, muy cercano. Entonces es un ministro muy político y que va a retardar para que eso no sea juzgado y para permitir nuevas elecciones. Entonces probablemente solo en 2018 vamos a tener otras elecciones. Claro. Y hasta entonces, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir con una...? Yo creo que primero hay muchas contradicciones entre las bases de alianza del gobierno, que tiene por un lado un conjunto de liberales que quieren hacer un programa súper estricto y favorable a la banca y a los capitales internacionales. Por otro lado, también se apoya en el PMDB, que es un partido típicamente clientelar, patrimonial, que quiere aumentar los gastos públicos, quiere para tener cargos para sus apadrinados, que sea, ¿no? Y además tienen toda una base que son de iglesias fundamentalistas en el Congreso, que son súper conservadores. O sea que las contradicciones entre ellos son muy grandes. Y el PSDB está presionando mucho para que el gobierno haga la parte sucia, que es cortar en gastos sociales, para que después, cuando sea 2018, ellos puedan entrar ya con esa parte dura hecha por el gobierno transitorio de ese periodo. Pero el gobierno también quiere hacer política y entonces las contradicciones entre ellos tienden a acentuarse. Profesora Fleury, nuevamente Silvia Pisani, como usted sabe, el señor Temer está viajando, si no lo está haciendo ya, para Nueva York, para participar en la Asamblea de Naciones Unidas. Habitualmente, ya por tradición, a Brasil se le da un papel muy especial en la Asamblea de Naciones Unidas, tiene un lugar de preferencia para hablar. La pregunta es, ¿qué presidente Temer, vamos a ver, qué va a buscar? Si bien es, digamos, casi una rutina la participación de Brasil en este gran foro diplomático internacional, ¿qué es lo que va a buscar Temer aquí? ¿Qué es lo que necesita de este gran escenario diplomático? Yo creo que hubo muchas críticas internacionalmente a todo el proceso del impeachment. No, mucho más que internamente. La prensa en Brasil es siempre monolítica y estaba toda ella a favor del impeachment. Pero, sin embargo, los periódicos internacionales fueron muy críticos a todo el proceso. Entonces creo que le falta legitimidad en el exterior y va a buscar esa legitimidad a través de la construcción de esa narrativa sobre que va a salvar el país del debacle económico con un programa de ajuste muy duro. Creo que por ahí es. Perfecto, vamos a estar muy atentos entonces a esa posición, que es muy posible, como usted dice, que esté buscando en este foro la legitimidad que le falta. Bueno, muchísimas gracias, profesora Sonia Fleury,
profesora titular de la Fundación Getulio Vargas. Hasta cualquier momento. Gracias. Hasta pronto. Adiós.